Santo, un momento difícil, un momento muy difícil. Dios le ordena a Abraham que sacrifique su único hijo amado. Pero en el corazón de Abraham estaba pasando por una etapa bastante de prueba, bastante complicada. Más allá de eso, de que obedecerle a Dios lógicamente, su corazón tenía algo que era real y genuino. Por eso fue llamado al Padre de la Fe. Esa fe, que algo tenía que suceder, algo tenía que pasar, pero que sin embargo él tenía que avanzar, tenía que subir ese monte, tenía que subir la madera, tenía que decirle a sus acompañantes: espérenme que yo voy a volver, ¿verdad? Dice el versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: y aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¡Guau! ¡Qué preguntota! Está todo en orden, está la madera, está el fuego. Yo veo todo excepto el cordero para el holocausto. Versículo 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Fíjense que Abraham tenía la certeza, tenía esa fe, de que volvería con su hijo y que Dios proveería un cordero. Continúa diciendo la escritura: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dejó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Era un momento decisivo, un momento definitivo para Abraham. Allí estaba prácticamente Dios probando su fe. Y cuando ya vio Dios que estaba por ejecutar ese acto de sacrificio sobre su único hijo amado, el ángel le dice: detente. Versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voz del cielo y dijo: da Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Dijo: no es tu mano sobre él, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Ven? Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Qué tremendo, hermanos. El ángel le dijo a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿Por qué? Porque Dios ya le había visto que era un hombre de fe, un hombre de... Y así se podría decir de él, que no eximió ni a su propio hijo. Así él siempre, bendito Dios, ofreció a su hijo Jesucristo y no lo eximió. Hay una similitud en la persona ofrecida. Hay tipos y sombras. Isaac era hijo de Abraham y su único hijo. Y allí la angustia de destinarlo al sacrificio. El profundo significado la palabra único cuando se aplica a un niño. Miremoslo en la realidad, hermanos. Para el corazón de un padre, su único hijo es tan querido como su propia vida. Ni el oro de Ofir, ni las brillantes joyas de la India se pudieran comparar con él. Quienes han sido beneficiados con una aljaba llena de flechas, es decir, que tienen muchos hijos. Encontrarmente difícil si uno de ellos debería serles arrebatado. Decir
¿quién de todos sus hijos debe ser? 1000 angustias partirían sus corazones al elegir a uno de los 7 o de los 10, a quien sobre su frente pálida y fría como la arcilla tendrían que imprimir un último beso lleno de ternura. Pero ¿cuál no sería el dolor de ustedes si tan solo tuvieran un hijo? ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué agonía el ver arrancada de ustedes a la única prenda de su mutuo amor, a su único descendiente! Dice el poeta, cruel es el viento que levanta de raíz al único heredero del antiguo árbol. Ruda es la mano que corta a la única flor del rosal. Despiadado destructor, prívate a ti de tu único heredero, la piedra angular de tu amor, el pilar pulido de tu esperanza. Juzguen ustedes, pues, la tristeza que atravesó el corazón de Abraham cuando Dios le ordenó que tomara a su hijo, su único hijo, y lo ofreciera como un holocausto. Pero no tengo el lenguaje con el que pueda hablar del corazón de Dios cuando Él renunció a su Hijo unigénito. En lugar de intentar lo imposible, debemos ver que las Sagradas Escrituras nos dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Evangelio de Oro, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada sino un amor infinito de Dios hacia el hombre pudo exponer a ese gran sacrificio a su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. En su naturaleza divina, uno con Dios, de la misma manera igual y eterno con Él, su unigénito Hijo de manera misteriosa y desconocida para nosotros, como el Hijo divino, el Padre nos lo dio, un Hijo nos es dado, y se llamará su nombre, Dios fuerte. ¿Recuerdan ustedes del saludo del ángel a la Virgen? Nuestro Señor como hombre es el Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En su naturaleza humana Jesús no fue eximido, sino que tuvo que sufrir, sangrar y morir por nosotros. Dios y hombre en una persona, como lo vimos en el servicio anterior. Dios intercediendo al Padre, que ninguno de nosotros se perdiera. Pero Él como hombre, sacrificando su vida misma, lo entregó todo por nosotros. Siendo estas dos naturalezas maravillosamente combinadas, Él no eximió, sino que fue entregado por todos y cada uno de nosotros. Y podemos expresar tu amor y contemplarlo y admirarlo y considerarlo y maravillarnos de Él todos los días y agradeciéndoles al Señor por ese sacrificio hecho por su Hijo amado, porque no fue cualquier sangre que se derramó, fue la sangre de Dios. Esa sangre que te liberó, esa sangre que nos liberó, que nos limpia, que nos sigue limpiando, que aún esa sangre rodea el planeta Tierra, la sangre del Señor, porque esa sangre cuando se quite de allí, vendrán los juicios de Dios sobre el planeta entero. Y tú y yo en esta noche debemos considerar eso, una fecha tan tremenda y trascendental como la de hoy, cuando nuestro Señor Jesucristo pudo expresar pudo expresar allí en la cruz del Calvario: consumado es.
el amor de Dios fue hecho tan real y sigue siendo tan real que aún todavía hay sangre propiciatoria para el perdón de los pecados. Hay sangre que todavía nos limpia, la palabra que hablamos, que predicamos, nos limpia día a día. Debemos seguir contemplando, admirándole, alabándole todos los días de nuestra vida en profundo agradecimiento, porque es por su gracia y su misericordia y su amor quien nos alcanzó y nos sacó del lodazal, nos sacó del mundo, de las cosas del mundo, prácticamente nos sacó de la condenación. Queremos considerar en esta noche, amados hermanos, ese gran sacrificio, ese gran amor expresado. Él, el unigénito, es herido por Dios y afligido y exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerden que en el caso de Abraham, Isaac era el hijo de su corazón. Se pueden imaginar fácilmente cómo lo amaba Abraham, pero en el caso de nuestro Señor, ¿qué mente puede concebir cuán cercano y querido era nuestro Redentor para el Padre? Recuerden esas maravillosas palabras de sabiduría encarnada. Con Él estaba yo como un artífice maestro. Yo era su delicia todos los días y me regocijaba en su presencia en todo tiempo. Nuestro glorioso Salvador era en mayor grado el Hijo del amor de Dios, que Isaac era el bien amado de Abraham. La eternidad y lo infinito encontraban en el amor que existía entre el Padre y el Hijo. ¿Ven? Cristo, en su naturaleza humana, era incomparablemente puro y santo, y en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Por eso él era en gran manera agradable al Padre. Y ese deleite era públicamente atestiguado en declaraciones que se podían oír. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sin embargo, no lo eximió, sino que lo hizo el sustituto de nosotros, pecadores. Lo hizo como una maldición por nosotros, colgado en un madero. ¿Tienen un hijo favorito? ¿Tienen a alguien que anida en su pecho? ¿Tienen a uno más querido que todos los demás? Entonces, si fueran llamados a separarse de él, ¿ustedes serían capaces de estar en comunión con el grandioso Padre al entregar a su Hijo? Recuerden también que Isaac era un hijo sumiso y obediente en grado sumo. Tenemos prueba de ello, el hecho de que estaba ante ser sacrificado, pues siendo un joven vigoroso, podía haber resistido a su hijo. ¿Qué te pasa? ¿Te la fumaste? Pero no, él no puso resistencia, fue sumiso y obediente. Pero voluntariamente se sometió, ojo con esa palabra, voluntariamente se sometió para ser atado. Y aceptó ser colocado en el altar. Podríamos decir que ¿cuántos estamos dispuestos a ser sumisos y obedientes para hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Cuánto podemos entregarle a Dios si a veces le entregamos simplemente en migajas o poquito tiempo para orar o muchas cosas que realmente a veces no estamos dispuestos a entregarlo todo, sino simplemente a condicionar a Dios cuando Dios lo hizo todo por nosotros? Podemos ser pocos y Dios nos tiene en su infinito amor y misericordia. Amén. Si hablo de su humanidad, ¿quién obedeció alguna vez a su Padre como Cristo obedeció a su Dios? Aunque era hijo, aprendió la obediencia, nos dice la Escritura. Era su alimento a la cruz.
y a la misma muerte. Qué poderoso amor debió haber conducido al Padre a esto. Es imposible realmente medirlo. Tan extraño, tan sin fronteras fue su amor, que se apiadó de los hombres moribundos, que el Padre envió a su Hijo, su igual, para darles vida nuevamente a ellos. Esto no se debe olvidar, hermanos. No se debe olvidar. Esto siempre debe estar presente en nuestras vidas. Esto se debe considerar con profundidad, con gran sentimiento, con el corazón, con la mano en el corazón. Realmente preguntarnos, ¿estoy viviendo realmente para Cristo? ¿Estoy haciendo las cosas que le agradan al Señor? ¿Estoy realmente comprometido con mi salvación? Y pueden haber muchas preguntas, muchos interrogantes. Y a todos ellos, pues, tenemos la oportunidad de ahora en adelante de corregirnos, de estar más en su presencia, como lo estaba María a sus pies. De que si le decimos sí al Señor, es un sí genuino, un sí verdadero, un sí de corazón. No a la vuelta de la esquina de cambiar de opinión o de mentalidad y decir, nadie me ve, nadie me está observando. Yo puedo seguir con mi vida normal. No hay espacio para Dios. Entonces Dios simplemente se aparta de ti. Podemos ver que Isaac debía ser la semilla prometida por la que Abraham viviría para la posteridad y por siempre sería una bendición para todas las naciones. Pero ¿qué profecías se acumulaban sobre la cabeza de Cristo? ¿Qué cosas hicieron de él antes de su venida? Él era la semilla conquistadora destinada a romper la cabeza del dragón. Amén. Él era el mensajero del pacto. Sí, amén. El pacto mismo. Amén. Fue profetizado como el príncipe de paz, el rey de reyes y el señor de señores. En él había más revelación de Dios que en todas las obras de la creación y de la providencia. Amén. Sin embargo, esta persona augusta era heredero de todas las cosas. Dice la Escritura, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Deben inclinar su cabeza al golpe de la vergüenza sagrada, siendo entregado como la víctima propiciatoria para todos los creyentes, el Cordero de nuestra Pascua, la víctima por nuestro pecado. Hermanos, hemos dejado las aguas poco profundas y me interno en la alta mar esta noche, nadando en una gran profundidad, no encuentro fondo y no veo la costa. Me hundo en las profundidades de admiración. Mi alma más bien quisiera meditar que intentar expresar por medio de palabras. En verdad, el tema del don inexpresable de Dios, si lo quisiéramos comprender en su anchura y en su longitud, es más bien para considerarse a puerta cerrada que para el púlpito. Más bien para ser meditado cuando se reflexiona a solas a la puesta del sol. Amén. Que para ser comentado en la gran asamblea. Amén. Aunque hablemos con las lenguas de los hombres y de los ángeles, no podemos alcanzar la altura de este gran argumento. Dios nos dio a uno que es de tal naturaleza que el mundo no pudo encontrar a su igual, ni el cielo revelar a alguien parecido. Nos dio un tesoro tan inapreciable que si el cielo y la tierra fueran pesados como el oro fino del joyero, no podrían comparar algo igual. Amén. Amén. A nosotros se nos dio al que sobresale entre 10,000, al todo deseable. Por nosotros fue puesta el polvo, la cabeza del oro más fino y los cabellos ondulados de un negro brillante. Fueron manchados con su sangre coagulada. Por nosotros aquellos ojos que son suaves como los ojos de las palomas, se enrojecieron por el llanto y fueron lavados con lágrimas en vez de leche. Por nosotros esas mejillas que eran como almácidos de especies aromáticas, fueron escupidas y manchadas y su rostro como el del monte Líbano, excelente como los cedros, desfigurado más que los hijos de los hombres. Y todo esto fue por el designio y ordenamiento del Padre, Amén. de acuerdo al eterno propósito escrito en el volumen del libro.
Amén. Amén. Él, claro, en el prefacio del sacrificio. Vamos a explicarlo en pocas palabras. Abraham tuvo 3 días para pensar y considerar la muerte de su hijo. 3 días para ver ese rostro amado y para anticipar la hora en la que tendría la palidez del hielo de la muerte. Pero el Padre Eterno sabía de antemano y había ordenado el sacrificio de su hijo unigénito. Unos 3 días, no 3 días, ni 3 años, ni 3000 años, sino que antes que fuera la tierra Jesús para su Padre, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios fue inmolado, mucho antes de su nacimiento en Belén. Se había dicho anticipadamente, todos nos descarriamos como ovejas. Todos nos descarriamos como ovejas. Amén. Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue un decreto eterno que del arduo sacrificio del Redentor se levantará una semilla que debería servirle, Amén. siendo comprada por su sangre. Eres tú esa semilla. ¿Cuánta perseverancia de amor desinteresado hubo aquí? Hermanos, permítanme que me detenga y adore, porque no puedo seguir. Amén. Siento vergüenza ante la presencia de un amor tan maravilloso. Amén. No puedo entender, oh grandioso Dios. Yo sé que no te mueven las pasiones ni te afecta el dolor como les afecta a los hombres. Por consiguiente, no me atrevo a decir que siente tristeza ante la muerte de tu hijo, pero yo sé, no eres un Dios de piedra, impasible, inconmovible. Tú eres Dios y por consiguiente no podemos concebir cómo eres. Pero sin embargo, tú te comparas a ti mismo como un padre que tiene compasión de un hijo pródigo. Nos equivocamos entonces si pensamos en ti como angustiado por tu hijo amado cuando fue entregado a las angustias de la muerte. Perdóname. Amén. Perdona mi transgresión. Perdona mis pecados. Perdona mis iniquidades. Amén. Perdón, Señor Dios, porque no he hecho lo que realmente te agrada. Amén. Porque aún no he comprendido tu inmenso amor Amén. para con este siervo indigno, Amén. para con nosotros. Porque seguramente ese sacrificio precioso que tú hiciste, aún no ni siquiera hemos tenido el verdadero valor de aceptarlo y de reconocerlo. Amén. Sino que aún seguimos cometiendo faltas, ignorando todas las cosas que estás haciendo ahora y pensando en el futuro. El futuro es incierto, el pasado es historia, el presente es el ahora. Pero pensamos reverentemente en ti y nos maravillamos de cómo pudiste mirar a través de esas largas edades. Amén. Y determinar tan resueltamente el poderoso sacrificio, la generosidad sin medida de someter a tu hijo querido a una muerte atroz por nosotros. Amén. Pero recuerden que Abraham preparó con sagrada previsión todo lo necesario para el sacrificio, como lo leímos. Se convirtió en un gabaonita para Dios, actuando como un leñador y preparando el combustible para quemar a su hijo. Preparó el altar y llevó el fuego, preparando todo lo necesario para el doloroso servicio. Pero, ¿qué diré del grandioso Dios, quien a través de las edades estuvo preparando constantemente a este mundo para el más grandioso acontecimiento de su historia? Amén. La muerte del Dios encarnado. Toda la historia se centró en ese punto. Me atrevería a decir que todo el acontecimiento grande o pequeño que alguna vez alteró a Siria o sacudió a Caldea o turbó a Egipto o castigó a Judea, tuvo como su último fin la preparación del mundo para el nacimiento y el sacrificio de Cristo. Amén. Amén. La cruz es el centro de toda la historia. Sí. Hacia ese centro, desde las edades antiguas, apunta todo. Desde ese centro todo procede hasta nuestros días. Y hacia atrás de ese centro todo puede ser trazado.
Amén. Podemos vivo, agradable y santo. Dios también estuvo preparando todo desde el principio, hermano, todo. Estamos haciendo según su voluntad, estamos siguiendo su voz. Y Dios estuvo preparando siempre la entrega del Hijo amado para la salvación de los hijos de los hombres. Amén. Amén. Sin embargo, el sacrificio, debemos avanzar en humilde adoración para contemplar el acto mismo. Cuando Abraham llegó por fin al monte Moriah, pidió a sus siervos que permanecieran al pie de la colina, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Ahora, pensemos, o más bien recojan sus pensamientos y vengan conmigo al Calvario, al verdadero Moriah, al pie de esa colina. Dios les ordenó a todos los hombres que se detuvieran. Los 12 apóstoles han estado con Cristo en el viaje de su vida, pero no deben estar con Él en las angustias de su muerte. Amén. 11 van con Él al Getsemaní. Solo 3 se pueden acercar a Él en su pasión, pero cuando llega la culminación de todo, lo abandonan, y huyen. Él lucha solo la batalla. He pisado el lagar yo solo, dijo él. De los pueblos nadie estuvo conmigo. Aunque alrededor del Calvario se reunió una gran multitud para ver morir al Redentor. Sin embargo, espiritualmente Jesús estaba allí solo con el Dios, solo con Dios. La maravillosa transacción del Calvario en cuanto a su esencia real y a su espíritu se completó en solemne secreto entre el Padre y el Hijo. Abraham y Isaac que estaban solos. El Padre y el Hijo estuvieron igualmente solos cuando su alma fue hecha sacrificio por el pecado. Observemos también que Isaac cargó la madera, una imagen fiel de Cristo cargando su cruz. No era común que cada malhechor tuviera que cargar la cruz, que después lo cargaría él. Pero en el caso de nuestro Señor, y por un exceso de crueldad, los hombres malvados le hicieron cargar su cruz. Con una maravillosa actitud de tipo profético. Dios ordenó que así como Isaac llevó la madera hasta el altar, así Cristo debió cargar su cruz hasta el lugar de condenación. Un punto digno de atención que se dice, como lo encontrarían si leen el capítulo de Abraham e Isaac, se fueron los dos juntos. El que iba a herir con el cuchillo y el que iba a ser víctima caminaron y su conversación era de paz hacia el altar. Y se fueron los dos juntos, estando de acuerdo en su corazón. Para mí es delicioso reflexionar que Jesucristo y su Padre caminaron juntos en el trabajo de amor redentor, en esa grandiosa obra por la que somos salvos. El Padre nos dio a Cristo, pero Cristo igualmente se nos dio a sí mismo. El Padre fue a la venganza vestido con la túnica de amor al hombre. Y él fue para ser la víctima de esa venganza con el mismo amor en su corazón. Entonces fijémonos, hermanos. Prosiguieron juntos Abraham e Isaac. Al fin Isaac fue atado por su padre. Así atado también Cristo. Y él dice, no tendréis ninguna autoridad contra mí si no te fuera dada de mi Padre. Cristo no hubiera podido ser atado por Judas, ni por Pilatos, ni por Herodes, ni el Padre Eterno no lo hubiera atado virtualmente y entregado en las manos del verdugo. Alma mía, ponte de pie y asómbrate. El Padre ata a su Hijo. Es Dios, tu Padre, quien ata a tu hermano mayor y lo entrega a hombres crueles para ser ultrajado, escupido.
clavado en el madero para morir. Amén. El paralelo va todavía más lejos, porque cuando el padre ata a la víctima quiere ser atada. Ya lo mencionamos, Isaac podría haber resistido, pero no lo hizo. No lo hizo. Los hijos de Dios no discuten, sino simplemente atienden, escuchan con atención y obedecen. A veces nosotros ponemos resistencia a las cosas que aún nuestro mismo pastor nos dice, aún nuestros hermanos nos aconsejan y ponemos resistencia porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero en esta noche la invitación es a ser como Isaac, sumiso y obediente. Y prepararnos para una gran prueba que viene para la novia. No hay ni siquiera señales de lo que podríamos abrir mucho más allá del telón de la historia y saber con exactitud cómo son el orden de los acontecimientos. Simplemente por gracia de Cristo nos han hablado de todo lo que está sucediendo, de todo lo que llegará a ocurrir, pero realmente estamos preparados para la gran prueba. El profeta de Dios dijo que estaríamos a la misericordia de los elementos. Y aún hoy en día todavía ni siquiera con sinceridad podemos arreglar nuestras diferencias. Como ya lo mencioné, Isaac podría haberse resistido, pero no lo hizo. Y no hay huellas de resistencia. No hay ni siquiera señales de un susurro. Lo mismo ocurrió con Jesús. Fue con júbilo hasta el lugar del sacrificio, deseoso de entregarse por nosotros. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Vean cómo se mantiene en paralelo. Y al mirar al Padre terrenal con su angustia en su rostro, a punto de clavar el cuchillo en el corazón de su querido hijo, tiene frente a ustedes tan aproximadamente como las imágenes terrenales pudieran describir las cosas celestiales, el reflejo del Padre divino. En el momento de entregar al Hijo amado, al justo por el injusto, para que nos pueda traer a Dios. Hago aquí una pausa. ¿Qué más pudiéramos decir? No es como dije antes, un tema para las palabras, sino para las emociones del corazón, para los besos de sus labios y las lágrimas de su alma. Pero el paralelo todavía se mantiene un poco más después de haber sido suspendido por un momento. Isaac fue restituido otra vez, estaba atado y colocado sobre el altar. Y había sido entregado a la muerte, pero fue liberado. Desde ese hueco en el que Cristo no es tipificado completamente por Isaac, sino por el carnero, también fue liberado Cristo. Él vino otra vez, el Hijo viviente y triunfante, después de haber estado muerto, resucitó, hermano. Amén. Aleluya. Isaac fue tenido por muerto 3 días por Abraham y al tercer día el padre se gozó al bajar la montaña junto con su hijo. Jesús estaba muerto, pero al tercer día se levantó otra vez. Aleluya. La cumbre de esa montaña, el gozo de los dos cuando se reunieron con los siervos que estaban esperando, ambos librados de una gran prueba. Pero, no puedo decirles cuánto gozo había en mi corazón, cuánto gozo había en el corazón de Jesús y en el grandioso Padre cuando terminó el tremendo sacrificio. Y Jesús había resucitado entre los muertos. Amén. Pero hermanos y hermanas, sabremos un día, porque entraremos en el gozo de nuestro Señor. Amén. Es una cosa atrevida hablar de Dios como movido por el gozo, afectado por la tristeza. Pero como Él no es un Dios de madera y piedra, no es un bloque insensible, podemos declarar, hablando a la manera de los hombres,
que Dios se agradó con sumo gozo por su Hijo resucitado, aleluya. Amén. Y el Hijo se gozó porque su gran obra había sido cumplida. Amén. Recordar ese pasaje del profeta en donde Dios habla de sus santos y declara que se alegrará por ellos con cantos. ¿Qué pasa si digo que mucho más lo hizo por su Hijo? Y apoyándose en su amor se alegró por el resucitado, con júbilo y cantos. Amén. Amén. ¿Y qué siguió después de la liberación de Isaac? Ustedes han escuchado en esta noche ese relato de lo que ocurrió. A partir de ese momento el pacto fue ratificado. Justo al pie de ese altar el ángel declaró el juramento en el que Dios juró por él mismo. Queridos hermanos, el Salvador resucitado después de haber sido sacrificado ha confirmado el pacto de gracia, el cual permanece firme para siempre sobre las cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Amén. Isaac también había sido ese día el medio para mostrar a Abraham la gran provisión de Dios. Ese nombre, Jehová Jireh, fue nuevo para el mundo. Fue entregado a los hombres ese día en el monte Moriah. Y la muerte de Cristo, los hombres ven lo que nunca podían haber visto. En su resurrección contemplan resuelto el más profundo de los misterios. Dios ha provisto lo que necesitaban los hombres. El problema era, ¿cómo pueden ser perdonados los pecadores? ¿Cómo puede quitar el mal del pecado? ¿Cómo pueden llegar a ser santos los pecadores? ¿Y cómo hacer que quienes son buenos tan solo para ser quemados en el infierno puedan cantar en el cielo? Tan más allá, donde Dios entrega a su unigénito para que se desangre y muera en lugar de los pecadores. Y luego llama a ese unigénito para que se levante en gloria de la tumba. Jehová Jireh. Debe leerse a la luz que fluye de la cruz. El Señor proveerá. Es contemplado sobre el monte Calvario como en ningún otro lugar del cielo o de la tierra. Así he intentado mostrar el paralelo, pero estoy consciente con tristeza de mi falta de poder. Siento como si les hubiera dado a ustedes simplemente bosquejos, tal como dibujos, como dibujan los estudiantes con tiza o carbón. Ustedes deben contemplarlos. Hay abundante espacio, Abraham, Isaac, el Padre y Cristo, en porción a la ternura y amor con que puedan entrar en la maravilla del sacrificio de Abraham. Así pienso que por la amorosa y afectuosa enseñanza del Espíritu Santo, ustedes pueden entrar en la trascendental maravilla del sacrificio de Cristo a favor de los hombres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero ahora, en segundo lugar, tengo que sugerir algunos puntos en los que no se sostiene el paralelo. Lo primero es esto. Isaac iba a morir de todas maneras en el curso natural de su vida, ¿verdad? Cuando fue ofrecido por su padre, fue solamente un poco en anticipación de la muerte que con el tiempo debía ocurrir. Pero Jesús es el único que tiene inmortalidad y quien no necesita morir nunca. Ni como Dios ni como hombre, había algo en él que lo sujetara a los lazos de la muerte. Para él, el Hades era un lugar en el que no necesitaba entrar nunca, y el sepulcro y la tumba estaban firmemente cerrados para él, porque no había semillas de corrupción en su sagrado ser. Sin la mancha del pecado original, no había necesidad que su cuerpo se rindiera al golpe mortal. Ciertamente, aunque murió, su cuerpo no vio corrupción. Dios lo había protegido de ella. Amén. Así pues, Isaac debe morir, pero Jesús no tiene necesidad de ello. Su muerte fue puramente voluntaria. Y en esto es única y no puede ser comparada a la muerte de los otros hombres.
Más aún hubo una ofrenda sobre Abraham para que diera a Isaac. Admito la alegría de su ofrenda, pero la más elevada ley a la que estaba sujeta su naturaleza espiritual sometía al creyente. Amén. El creyente Abraham al hacer lo que Dios le mandaba. ¿Amén? Pero ninguna presión se puede ejercer en el Altísimo. Se entregó a su Hijo, fue en medio de la más grande libertad. Que Cristo muriera por él. Aunque hubiéramos sido la perfección misma y sin pecado como los ángeles, no hubiéramos podido merecer un don como este. Pero mis hermanos y hermanas, estamos llenos de maldad. Odiamos a Dios, continuamos con las transgresiones contra Él y sin embargo, por puro amor a nosotros, realizó este milagro de gracia. Dio a su Hijo para que muriera por nosotros. O amor sin ninguna valía. Una fuente que brota de lo profundo de la naturaleza divina, amor no solicitado y no merecido. ¿Qué debo decir de ello? Oh Dios, sé bendito por siempre. Aún los signos del cielo no pueden expresar las obligaciones de nuestra raza culpable hacia tu libre amor en el don de tu Hijo. Mas aún recuerden, hermanos, que Isaac no murió después de todo, pero Jesús sí. Los cuadros fueron casi tan exactos como pudiera ser, pero el carnero fue atrapado en el matorral y el animal fue sacrificado en lugar del hombre. En el caso de nuestro Señor, Él fue el sustituto por nosotros, pero no hubo sustituto para Él. Tomó nuestros pecados y los llevó en su propio cuerpo sobre el madero. Él fue quien sufrió personalmente. No nos redimió por medio de un intermediario, sino que Él mismo sufrió por nosotros. En propia persona entregó su vida por nosotros. Y aquí viene otro punto de diferencia, saber que Isaac, aunque hubiera muerto, no hubiera podido morir por nosotros. Hubiera podido morir por nosotros como ejemplo de cómo deberíamos renunciar a la vida, pero eso hubiera sido una pequeña bendición. No hubiera sido una mayor bendición que la que ofrece el Evangelio de Cristo, como muriendo por nosotros y como ejemplo para nosotros. Oh, pero amados míos, la muerte de Cristo permanece completamente sola y aparte porque es una muerte enteramente por otros y soportada sola y exclusivamente por el amor desinteresado hacia los caídos. No hay ningún dolor que desgarre el corazón del Salvador que se hubiera necesitado si no fuera por el amor a nosotros. Ni una gota de sangre que goteó de su cabeza coronada con espinas o de aquellas manos atravesadas que necesitara ser derramada si no fuera por afecto a quienes no lo merecen, como somos nosotros. Y vean lo que ha hecho por nosotros. Ha obtenido nuestro perdón. Los que hemos creído, hemos obtenido su perdón. Los que hemos creído en Él somos perdonados. Él ha obtenido nuestra adopción. Somos hijos de Dios en Jesucristo. Él ha cerrado las puertas del infierno para nosotros. No podemos perecer y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Ha abierto las puertas del cielo para nosotros. Amén. Nuestros propios cuerpos sentirán el poder de su muerte, porque se levantarán otra vez al sonido de la trompeta en el último día. Amén. Él fue entregado por nosotros, su pueblo, por todos nosotros. Él soportó todo por su pueblo, por todos los que confían en Él, por todos los que creen en Él, por todos los que le buscan cada día. Amén. Por cada hijo de Adán que se arroja sobre Él. Amén. Para cada hijo e hija del hombre que confíe solamente en Él, para su salvación. Fue entregado por ti. ¿Tienes tu parte en su muerte? Si así es, ¿acaso te debo presionar cuando llegas a esta mesa para que pienses en el don del Padre y el Padre mismo? Necesito ungirte con ojos llenos de lágrimas y con el corazón derretido cuando recibes los emblemas de la pasión de nuestro Redentor, para que mires a su Padre y a Él, y con humilde adoración admires ese amor que no he podido escribir y que tú no vas a poder medir. Nunca
Nunca me sentí, creo, en toda mi vida tan completamente avergonzado de las palabras y más listo para abandonar el discurso, porque los pensamientos del amor de Dios son demasiado pesados para los hombros de mis palabras. Son una carga de todas mis frases y las aplastan. Aún el pensamiento mismo no puede soportar esa tremenda carga. Aquí hay un abismo, un profundo abismo, y nuestra barca no sabe cómo navegar sobre él. Aquí el abismo llama al abismo y nuestra mente es tragada en la amplitud e inmensidad de las olas de amor que se levantan alrededor de nosotros. Pero lo que la razón no puede medir, la fe lo puede alcanzar. Y lo que nuestro entendimiento no puede comprender, nuestro corazón lo puede amar. Y lo que no les podemos decir a los otros, lo podemos susurrar en silencio de nuestros espíritus para nosotros mismos, hasta que nuestras almas se inclinen con la más humilde reverencia ante el Dios cuyo nombre es amor. Amén. Hermanos, ya para terminar, siento decir que puede haber alguien para quien esto no es más que una historia sin sentido. Pero mi corazón se quebranta cuando pienso que cada uno de nosotros seguimos de alguna u otra manera pecando contra su Hacedor y lo olvidan cada día, como lo hace la mayoría. Y nosotros no queremos ser la mayoría. Nosotros queremos ser verdaderos hijos de Dios y reconocer este gran sacrificio que hizo por nosotros, extender nuestros corazones a Él y morir cada día, porque eso nos enseña la Escritura. Pablo lo dijo, cada día muero para que Él viva en mí. Podemos escuchar las palabras profundas, los textos sagrados, las revelaciones sublimes, pero aún nos queda por preguntarnos si realmente reconocemos ese gran sacrificio de su Hijo amado que murió por nosotros, los pecadores. Que si realmente le agradamos a Él y queremos vernos en las cenas de las bodas del Cordero y realmente sentirnos salvos cada día, hay que hacerlo, hay que avanzar. El mundo va a perecer. Todo está escrito, se tiene que cumplir, pero aún hay misericordia. Aún está la ternura de nuestro Salvador, su amor incondicional. Y debemos reconciliarnos con Dios por todas las veces que lo hemos ofendido, transgredido, por todas las veces que hemos hecho las cosas mal. Realmente en esta noche queremos entregar completamente nuestro corazón, nuestra vida, que este evangelio realmente penetre en lo más profundo de nuestras fibras de nuestro corazón y se avive y contienda ardientemente por la fe que fue dada a los santos, que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Dice la palabra, que es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Espero que por la gracia de Cristo nunca podamos conocer lo que es la condena, sino más bien que su gracia acaricie nuestros corazones y nos ayude cada día a contemplarle, admirarle, consejero, príncipe de paz. Que seamos reverentes, Amén. que seamos humildes, que realmente nos apropiemos de esto llamado Evangelio. Vamos a orar para terminar. Jesús, en esta noche tu palabra ha sido expuesta en un paralelo de lo que es un sacrificio vivo, santo y agradable. Y todos los días debemos ser ese sacrificio vivo. Padre, muchos, como Abraham, como el mismo Isaac,
están todo el tiempo juntos. Que en el corazón de Abraham hay una esperanza y una confianza en Dios enorme. Vamos a tenerla también. Esa confianza que a pesar de todas las pruebas y vicisitudes y todas las cosas que puedan venir a nuestras vidas, las vamos a contemplar y llevar a la cruz del Calvario y decir, Señor, henme aquí. Como todo el tiempo lo está diciendo Abraham, Señor Dios, henme aquí, para hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos, guíanos, fortalécenos, perdónanos, Señor Dios, por todas las veces que hemos transgredido, te hemos deshonrado. Señor, por todas las veces que de nuestras bocas salen mentiras, que a veces queremos manipular a las personas, que a veces, Señor Dios, olvidamos rápidamente estar en tu presencia por estar en los afanes diarios de la vida. Claro que hay que asumir retos, responsabilidades, pero la Biblia nos enseña que primero debo colocarte a ti. Primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Señor, dícenos que tu gracia nos visite en sueños, que tu gracia acaricie nuestros corazones, que tu gracia y tu amor sea en nosotros, porque lo pedimos, lo rogamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Padre, Rey del Cielo, agradecidos contigo por tus grandes y maravillosas provisiones, primeramente por darnos la oportunidad de seguir viviendo, de gozar de buena salud, de poder respirar. Agradecidos contigo, Señor Dios, por todas tus bondades, y recordamos a todos aquellos que están sufriendo, Señor, que están en una clínica, en un hospital. Ya se subió las cifras de muchos enfermos por el COVID. Señor, y como nos hizo ver tu siervo, es una enfermedad respiratoria, y eso es un tipo y sombra de nuestra vida espiritual, de que debe estar alimentada todo el tiempo con la oración. La oración es el oxígeno del alma. Debemos oxigenarnos día a día, esforzarnos día a día por estar en tu presencia, Señor. Yo ruego y te pido por cada uno que me escucha, de que consideramos esto que hemos escuchado, y Señor, que bendigas al dador alegre, que bendigas, Señor Dios, su generosidad. Y gracias, Señor Dios, Amén. por los fieles, por los leales, por los que apoyan esta obra. Bendice, Señor Dios, la ofrenda. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Amén. Bendito sea el Señor. Que tengan todos una feliz y bendecida noche. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga y guarde. Shalom.